De escenario al Espíritu Santo. El Espíritu camina con nosotros. Buen día, queridos hermanos. Estamos ya en el segundo día de estos días de reflexión acerca de los dones del Espíritu Santo, preparándonos para la gran fiesta de Pentecostés. En esta oportunidad vamos a intentar explicar y hacerlo vida nuestra el don del entendimiento. Nosotros en esta vida tenemos muchos cuestionamientos, ¿verdad? Muchas preguntas. La misma vida es una pregunta. ¿Qué es la vida? ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? ¿Qué hago acá? Y ahora, en este tiempo tan duro de la pandemia, nos hemos hecho muchísimas veces la pregunta, ¿no? ¿Por qué esta pandemia? ¿Por qué sucede esto? Y más todavía, preguntas mucho más profundas como ¿por qué murió mi madre? ¿Por qué murió mi padre? ¿Por qué murieron mis hijos? ¿Por qué murió aquel amigo? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué sufrí? Todos estos cuestionamientos, hermanos, son naturales, son normales, porque somos seres humanos. Cristo nuestro Señor vino a este mundo a salvarnos del pecado. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero ¿cómo es esa salvación del pecado? La salvación del pecado, hermanos, es también un ayudarme a entender la realidad adversa que tengo para encontrarle el sentido verdadero. Cristo, nuestro Señor, cuando ha venido a este mundo, no nos ha dado simplemente unas cuantas palabritas, no nos ha dicho quiéranse nomás, no nos ha dicho pórtense bien. Jesús, con su vida, nos ha explicado la razón de nuestra vida. Cada enseñanza de Jesús, cada acto de Jesús es un decirnos, oye, tu vida debe ser así. Tu vida tiene sentido porque debe ir por este camino. Entonces nosotros tenemos que aceptar esas enseñanzas. Entonces, el primer punto, por lo tanto, del don del entendimiento definitivamente pasa por la fe. Entender la realidad con una mentalidad netamente humana es muchas veces frustrante porque no vamos a llegar a entenderlo todo. Pero tener una mente iluminada por el Espíritu o por el don del entendimiento nos ayuda a comprender las cosas que nos pasan y las cosas que suceden a la luz de la fe. El Papa Francisco nos ha dicho en una charla, en una homilía, que nosotros en este tiempo de pandemia debemos no buscar el porqué de esta pandemia, sino el para qué. Y el para qué, ha dicho el Papa, es para crecer en la fe, para seguir confiando en el Señor. Por ejemplo, ¿no? Muchísimos de ustedes, gracias a Dios, no han sufrido de la enfermedad, quizá no tienen una muerte, un familiar, y eso ¿a qué les lleva? A agradecer, a decirle, Señor, muchas gracias, confío en ti. Y los que han perdido un ser querido o están enfermos o están en situaciones económicas muy duras, también decirle, Señor, ayúdame a entender por qué pasa esto. Recordemos aquel pasaje de hace algunos domingos donde decía Jesús que hay que a las ramas podarlas, ¿verdad? ¿Y para qué hay que podarlas? Para que den más fruto. A veces ese dolor, esa realidad que no la entiendo, esa situación que no la termino de comprender, es como una poda. Y si nosotros aceptamos eso como una poda, estamos confiando en el Señor. Por lo tanto, hay fe. El espíritu de entendimiento nos lleva a confiar en todo lo que Jesús nos ha enseñado, en todo lo que Jesús nos ha dicho. Y Él lo ha prometido, que el Espíritu Santo vendrá y nos lo recordará todo. Recordar, pero para recordar hay que ponernos en actitud de oración. Por eso, hermanos, hay que orar, hay que pedir a Dios, hay que ponernos en su presencia para decirle, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Para qué me pasa esto? Y la respuesta va a ser siempre la misma, hermanos,
para tu salvación, para tu felicidad, para tu alegría. Y otra idea más que el Papa Francisco nos ha dicho es para que en este tiempo de pandemia y en tiempos difíciles nosotros saquemos lo mejor que tenemos para darle al necesitado. Este tiempo de pandemia nos debe hacer más hombres y mujeres de fe y más hombres y mujeres solidarios con el que sufre, con el que no tiene, con el que está pasándola mal. Ahí vamos entendiendo. ¿Y qué al final entendemos con el don del Espíritu? Que somos comunidad, que somos familia, que somos hermanos. Todas las realidades, hermanos, que nos están pasando deben ayudarnos a todas estas consideraciones que estamos haciendo. Nuevamente nos fijamos en María, ¿verdad? Nuestra Madre Santísima. Al principio, como decíamos ayer, María no sabía, ¿no? Cuando el ángel le avisó qué era eso de ser Madre de Dios. María, dice San Lucas, guardaba todas estas cosas en su corazón para que allí las vaya entendiendo. Y poco a poco María fue entendiendo su misión. Pasó por momentos difíciles. Ir a Belén, no encontrar lugar, escapar a Egipto con José, venir a Nazaret, estar en la vida oculta, sufrir en la cruz, pero al final el don del Espíritu, el don de entendimiento, le ayudó a comprender que todo eso era necesario para la salvación de los hombres. La gran y última verdad que tenemos, que hay que entenderla, hay que decirle al Espíritu, Espíritu, ayúdame a entender esta gran verdad. La gran verdad última, hermanos, es la salvación eterna, a donde estamos llamados, el cielo. A partir de allí, teniendo como fin el cielo, nuestro destino final, teniéndolo como meta, vamos a entender todo lo que nos pase en esta vida. Por lo tanto, todo lo que nos pase sea siempre para la gloria de Dios. Muchísimas gracias por su atención, hermanos. Hemos explicado, ojalá, bonito, el don del entendimiento. Pídanle al Espíritu Santo que les dé este don para entender cada realidad que estamos viviendo y que nos tocará vivir. Muchas gracias, hasta mañana. Suscríbanse a este canal de YouTube para que reciban notificaciones y puedan tener los videos al día en este decenario del Espíritu Santo. El Espíritu camina con nosotros. Buen día, queridos amigos. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina
el sendero